háganmelo saber. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad número 1. Esta unidad se titula Introducción al Estudio del Futuro. Es una unidad formativa que es el punto de partida para los estudios prospectivos y es donde ustedes van a obtener pues sus conceptos básicos para poder hacer un proyecto de cátedra eficiente. El contenido de esta unidad 1, Introducción al Estudio del Futuro. Como ya les había anunciado, tiene cuatro grandes temas. El primero tiene que ver con el pasado, presente y futuro, que son las continuidades y cambios en los fenómenos. En segundo lugar, las formas de contemplar el futuro y los futuros. El tercer gran tema, los estudios sobre el futuro. Vamos a definir lo que es prevención, lo que es prospección y lo que es la planificación. Y en cuarto lugar, las características de los estudios prospectivos. Como ustedes se fijan, estos temas les van a ir dando a ustedes los elementos de juicio para poder ir avanzando en su proyecto de cátedra. Es posible que terminan ustedes su primera entrega, que es muy sencillo, es poco lo que les estoy pidiendo, y quieran hacer la segunda parte. Claro que pueden avanzar y los invito a que lo hagan, pero obviamente que van a tener dificultades ahorita, ¿verdad? Porque todavía no tienen todos los documentos, porque no hemos explicado algunos conceptos, porque no tienen toda la información necesaria, pero como les repito, el universitario implica la autoformación. Entonces pueden ver cuánta información hay en la web, pueden investigar bibliotecas digitales, pueden investigar libros de texto en formatos electrónicos, se pueden estar leyendo todos los días y van a ir aprendiendo y van a ir teniendo elementos de juicio adecuados para hacer su proyecto de cátedra. Así es que en este tiempo de lo que resta la semana, porque aunque ya no tenemos sesiones presenciales, el estudio de ustedes no se detiene. Nuestro trabajo docente tampoco se detiene. Yo tengo muchas cosas que hacer. Así es que vamos a continuar sobre estos temas con las referencias que les voy a indicar al final. Bueno, a continuación pues vamos a empezar el desarrollo de la unidad número 1, Introducción al Estudio del Futuro. En realidad esta primera unidad, que se llama Introducción al Estudio del Futuro, no es más que una serie de conceptos que van a ubicar al estudiante en los principios que rigen el tiempo. Vamos a comprender con cierta precisión lo que es tiempo, a qué es lo que le llamamos tiempo, que lo aplicamos en el día a día, pero de una manera muy general, ¿verdad? Y es muy común que una persona diga, no, es que no tengo tiempo. Otra respuesta muy común es que no me alcanza el tiempo. No me da tiempo para hacer esto y lo otro. Realmente aquí hay un principio fundamental y es que el tiempo no es un objeto que ustedes pueden almacenar. Ustedes pueden almacenar su ropa, sus zapatos, su dinero, cosas materiales, ¿verdad? En diferentes lugares. Ustedes pueden tener una alacena y guardar alimentos para un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de las provisiones que han comprado. Pero el tiempo no lo pueden ustedes meter en un frasco y que van a pasar durmiendo una semana y que no ha pasado nada. El paso del tiempo no se puede detener. Así es que eso lo debemos entender también desde el punto de vista personal. El tiempo no se recupera. El tiempo se vive en el día a día. Hice o no hice tal cosa, pero no pueden ustedes reservar una semana de aquí a 2 meses porque en esta semana no hicieron tal cosa. Así es que ese concepto es equivocado
El tiempo es algo que no se puede guardar. Una vez transcurre, ya no se puede recuperar. Si una persona se graduó de bachiller a los 18 años y pasan 5 años de carrera en carrera, de universidad en universidad, y de repente, no, hoy sí voy a estudiar, voy a recuperar el tiempo perdido. Está muy equivocado. Ese joven o señorita no sabe lo que está diciendo. Esos 5 años no los va a recuperar nunca. Ya los perdió. No hizo nada productivo, útil en su vida, desperdiciados. Así es que esa es una idea fundamental sobre lo que es el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar las características, obviamente, de lo que es el pasado, el presente y el futuro, y qué implicación tiene en la elaboración de estudios prospectivos. Así es que con esa pequeña introducción de lo que es el tiempo, veamos algunas cosas un poco más formales. Esta palabra procede del tempus. Y el tiempo se puede definir como la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos, etc. Así que el tiempo es lo que dura una actividad. El tiempo es el periodo que se toma en que se desarrolle un proceso, ¿verdad? Cualquier cosa para desarrollarse necesita tiempo. O sea que algo no puede suceder en tiempo cero. Un jugador de fútbol, para meter un gol, inicia una jugada en el medio tiempo. Y dependiendo qué tan veloz, pues se va a tardar 5 segundos, 10 segundos para llegar a la meta contraria, driblar al portero y hacer su tiro y meter el gol. Desde que empezó la carrera a media cancha hasta que llegó al marco y enfrentó al portero, ha transcurrido un tiempo. Eso no puede ser en cero tiempo. Algo ha pasado. Las unidades del tiempo en el sistema internacional de unidades de medida, el tiempo se mide en segundos. Pero obviamente como otras variables también tienen múltiplos y submúltiplos. Entonces, el tiempo, cuya unidad fundamental es el segundo, también se puede expresar en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en quinquenios, en décadas, en siglos, en milenios, etcétera, ¿verdad? Así es que, como cualquier otra magnitud, hay múltiplos y submúltiplos. Submúltiplos, fracciones de segundo. Entonces, pues también podemos hablar de que ciertas cosas se realizan en tantos microsegundos, milisegundos, milésimas de segundo, millonésimas de segundo, nanosegundos, picosegundos, fracciones muy chiquitas de tiempo, pero todo lo que sucede necesita un tiempo, muy corto o muy grande. Eso va a depender de mi referencia y a lo que me estoy enfrentando, ¿verdad? Así es que es un concepto muy amplio que se aplica en diferentes contextos, ¿verdad? El tiempo puede ser visto como la magnitud física que permite secuenciar hechos y determinar momentos, cuya unidad de medida es el segundo. Así es que hay que acostumbrarse a hablar con propiedad. ¿Cuánto tiempo te tardaste en leer el documento? Mucho tiempo, poco tiempo, nada de tiempo. ¿Qué les parecen estas respuestas? Mucho tiempo, nada de tiempo, poco tiempo.
¿Qué caracteriza esas respuestas? No son concisas. Ok, no son concisas. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? A mí me parecen un poco relativas porque también depende de qué tan extenso sea el documento, por ejemplo. O sea que depende del contexto, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, 5 minutos, pero depende, porque si es solo una página es mucho tiempo. Pero si Ah, son 100 páginas es poco tiempo. etcétera. De acuerdo. Muy buenas aportaciones. Veo que han comprendido la idea. Las magnitudes se deben de expresar de acuerdo a las unidades de medida que están asignadas. Entonces, si yo quiero hablar de tiempo, tengo que hablar de segundos, con múltiplos o sin múltiplos. Ante la pregunta, ¿y cuánto te tardaste en leer el documento? Una respuesta correcta, no importa que sea mucho tiempo o empleado, pero una respuesta correcta es, me tardé 10 minutos, me tardé 2 minutos, me tardé una hora, me tardé un día. Una respuesta con una magnitud dada, ¿verdad? Entonces, no hay duda. Si la respuesta es que se tardó una hora, eso quiere decir que empleó 60 minutos, 3.600 segundos para leer esa referencia, la página, el libro, lo que haya sido. Así es que de aquí en adelante acostúmbrense a hablar con propiedad. Cuando hablamos de magnitudes, en este caso estamos estudiando el tiempo, tenemos que expresarlo en segundos, que es la unidad de medida, que se puede variar utilizando múltiplos o submúltiplos. Y no preguntas vagas, como ustedes me dicen, o respuestas relativas, palabras que no tienen mayor sentido, que solamente tienen una evaluación cualitativa, ¿verdad? Quiero compartirles un ejemplo. Una pareja tiene un niño, un matrimonio, tiene un niño adolescente de 12 años y resulta de que el niño todas las tardes pues sale a jugar a la calle. Donde él vive pues se reúne con otros compañeros y hay algunas canchas para hacer deporte y él se va a jugar. Y todos los días hay una dificultad en ese matrimonio, porque cuando llega el padre a la casa, después de un duro día de trabajo, y pregunta por el niño no está. Entonces viene la discusión con su esposa y ¿a qué hora salió el niño? La pregunta del padre, ¿verdad? ¿Desde qué horas está el niño en la calle? La mayoría de señoras van a responder de la siguiente manera. Acaba de salir, se acaba de ir, ya va a regresar. La pregunta del padre fue, ¿a qué hora se fue el muchacho? La respuesta que está preguntando a qué horas, pues tendríamos que dar una referencia de tiempo que es que mide el reloj, ¿verdad? Entonces, él está preguntando a qué hora salió el niño. Entonces, la respuesta correcta debería de ser, se fue a las 3:30 de la tarde. La pregunta del padre puede convertirse en otra. ¿Y cuánto tiempo ha estado en la calle el niño? Respuestas comunes de una madre eh, alcahueta pudiera ser poco tiempo, si casi no sale, ya va a regresar. Una respuesta correcta debería de ser, tiene 2 horas y media de haber salido, tiene 1 hora y cuarto de haber salido, tiene 3 horas de haber salido. Así se mide el tiempo. Así es que esto es un pequeño ejemplo de lo que es nuestro lenguaje del día a día
donde estamos haciendo el mal uso de una magnitud que es el tiempo. El tiempo, como muchas otras variables cuantitativas, se deben de expresar en sus respectivas unidades, ¿verdad? En sus unidades de medición. Así es que hay un instrumento que mide el tiempo, que es el reloj, ¿verdad? Como ya lo explicaba en este ejemplo. Ahora, pues los teléfonos celulares son el sustituto de muchos objetos del día a día, como puede ser un reloj, una cámara, el mismo teléfono, una calculadora, etcétera, etcétera. Así es que no hay excusa para no ser puntual, señoras. No hay excusa para no ser puntual. Cuando yo les anuncio, vamos a tener una reunión presencial, ¿a qué hora les dije? A las 4 de la tarde, ¿verdad? 4 p.m., 4.00 p.m., porque eso lo indica el reloj. Pueden haber algunas variantes de segundos, ¿verdad?, entre un reloj y otro, pero un reloj de calidad, bien calibrado y ajustado, pues las 4 son las 4. Pero si yo les hubiera dicho, nos vemos el lunes en la tarde a través de esa herramienta virtual, ustedes con todo derecho hubieran pensado, este señor está diciendo que me conecte a las 6. Ah, no, la clase va a empezar a las 5. No, de seguro que a las 7 vamos a empezar. No, a las 3:30 creo yo que es buena hora para hacer la reunión. Un solo desorden, ¿verdad? No hay disciplina. Así es que creo que con estos pequeños ejemplos vamos a entender muy bien qué es el tiempo. La duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos, etc. Por supuesto que de acuerdo a la magnitud de ese periodo en que suceden las cosas, pues vamos a tener que cambiar de unidad, a utilizar algunos múltiplos. Si vamos a hablar, por ejemplo, del Renacimiento, pues vamos a hablar de tantos siglos atrás. Si vamos a hablar de algunas guerras que han habido en el mundo, vamos a hablar pues de tantos años atrás, ¿verdad? De algunas décadas atrás. Ahorita estamos viviendo una pandemia muy interesante, que no es la primera que ocurre en la humanidad, y han ocurrido varios fenómenos como este. Lo que pasa es que ahora, como estamos bien conectados e informados, estamos en el día a día, ¿verdad? Y nos damos cuenta prácticamente de todo lo que sucede a nuestro alrededor en cualquier país del mundo. Entonces, creemos que eso es único, pero no. ¿Sabían ustedes que en 1918, hace 102 años exactamente, hubo una pandemia también de un virus que era el H1N1, que nos volvió a atacar hace unos cuantos años, ¿verdad? En ese año de 1918, ese virus causó la muerte entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. No se habla con exactitud de cuántos fueron, porque como no habían recursos electrónicos como hay ahora, no se sabe exactamente cuántos hubo. Este es un cálculo que se ha hecho. A esta pandemia se le llamó la gripe española. En 1918 estaba la Primera Guerra Mundial. Entonces muchos países se guardaron la verdad sobre el nivel de daños que estaba haciendo en las vidas de las personas. La razón era para no provocar decepción en las tropas que estaban peleando contra otros, ¿verdad? Entonces, el único país que sí llevó información de lo que estaba sucediendo fue España, porque España fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Así es que entre 50 y 100 millones de personas murieron con la gripe española. No les estoy diciendo, y por favor no lo vayan a interpretar como que es algo que va a suceder con esta pandemia. El mundo ha evolucionado, hay más avances tecnológicos, hay más desarrollo de la medicina, hay mucho más inventos actualmente, hay mayor capacidad del hombre para enfrentar una pandemia como la del COVID-19. Y posiblemente no va a llegar a esos niveles de afectación en vidas humanas.
pero es innegable que desde el punto de vista económico se está provocando pues daños tremendos, ¿verdad? Igual pasó en el año de 1918. No solamente países quebrados por la guerra, destruidos su infraestructura por los bombardeos, sino que se vino a sumar la pérdida de tanta gente. Muy bien. Como el tiempo es algo que no se detiene y que el tiempo es el transcurso entre el origen y la finalización de un evento, desde que empieza hasta que termina, ¿verdad? Entonces así definimos pues la duración de muchos eventos. Lo más cercano de ejemplo que les puedo mencionar, nuestra teleclase de esta tarde, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo asignado? 2 horas. Con exactitud, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. 120 minutos, 2 horas, ¿verdad? Si somos 100% puntuales. Así es que ahorita estamos desarrollando esa teleclase. Estamos dentro de las 2 horas de ejecución. Estamos hablando del presente. El presente es lo que se está realizando en un determinado momento. Pero hay algunas cosas que ya sucedieron. Hay algunos aspectos de las actividades del día a día que ya se realizaron. Eso quedó atrás. A eso que queda atrás es a lo que llamamos pasado. Así es que pasado es lo que ya sucedió, que quedó atrás, incluyendo obviamente el tiempo y los hechos, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser lo que está en esta presentación. El militarismo en El Salvador quedó en el pasado con los acuerdos de paz. ¿Por qué esa afirmación? Si queríamos ser más precisos, pudiéramos mencionar el año de 1992, que fue el año en que se firmaron los acuerdos de paz. Enero de 1992. Porque antes de 1992, el poder en muchos países latinoamericanos estaba en manos de los militares. El presidente era militar, los directores de las autónomas eran militares, el equipo de gobierno eran militares, estaban en los 3 poderes del Estado. Así es que era el grupo mayoritario en cuanto al poder. Con los acuerdos de paz, uno de los productos alcanzados con la firma de ese documento es que se disuelve la Fuerza Armada como tal, ¿verdad? Se reduce su capacidad, se reduce la cantidad de efectivos, desaparecen otros cuerpos paramilitares, ¿verdad? Como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía de Telecomunicaciones y otros cuerpos. Y se crea la Policía Nacional Civil. Así es que ahora ya no vemos presidentes militares, ya no vemos ministros militares, deberían de renunciar a esa condición si quieren ser funcionarios públicos. Así es que eso es el pasado, que ya sucedió, ¿verdad? Incluso hay algunas canciones, ¿verdad? Ahora cuando escuchen a José José en algunas de sus interpretaciones van a entender, ¿verdad? Cuando él diga, y lo pasado, pasado. ¿Verdad? Una concepción filosófica respecto a la realidad es esta. El pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. Es decir, en base al pasado se construye el presente y se planifica el futuro. Esta es una máxima muy interesante e importante. El pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. Es decir, en base al pasado se construye el presente y se planifica el futuro. Por allí hay algunos autores de algunas obras donde dicen que el país o la sociedad que se olvida de su historia está condenada a repetir
los mismos errores del pasado. Por supuesto que no vamos a vivir amargados, reprochándonos lo que no hicimos en años anteriores, pero sí los debemos de tomar en cuenta para saber cómo enfrentar el presente y cómo prepararse para el futuro. Eso es el mensaje, ¿verdad? Entonces la prospección va a hacer uso de hechos pasados, combinándolo con lo que se está viviendo en el presente para poder adelantarse al futuro. Por supuesto que eso conlleva cierta incertidumbre, porque no puede adivinarse lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, esa es una interpretación que hacen los administradores del posible ambiente en que se va a encontrar un negocio. Actualmente los estudios prospectivos tienen mucha importancia a nivel empresarial. Por supuesto que en nuestro grupo de empresarios en el país, la mayoría de ellos pues no tienen una formación académica, muchos de ellos pues hacen las cosas sin planificarlas. Muchos empresarios pues no invierten en planificar, mucho menos en gastar para hacer un estudio prospectivo, ¿verdad? Que les pueda adelantar lo que puede suceder y si llega a suceder, estar mejor preparados. Por lo tanto, en el país cada año se cierran aproximadamente 4,000 empresas formales que quiebran, ¿verdad? Sencillamente porque no se prepararon para el futuro. Y aquella zapatería que estaba allá en el centro, muy famosa porque hacía zapatos de puro cuero, hechos a mano, para caballeros y para damas, termina cerrando. ¿Y por qué cierra? Si son de puro cuero, son hechos a mano, pues a la medida del cliente. Simplemente porque el dueño de este negocio, ese señor zapatero que se hizo empresario sin formarse, quiere seguir vendiendo zapatos como le enseñó el padre. El mismo estilo de hace 40 años. Y él no se quiere dar cuenta de que ese estilo ya no le gusta a la gente porque no está de moda. Y no quiere entender de que año con año vende menos zapatos. Y él se empecina de que ese es el zapato perfecto. Así es que un gran error. Dirán ustedes, pero ¿y cómo puedo llevar un estudio prospectivo a una zapatería como la del ejemplo? Por supuesto que se puede. Sería un trabajo muy interesante hacer un proyecto prospectivo en un pequeño negocio como puede ser una zapatería donde hay un propietario, dos artesanos que se dedican a hacer zapatos y tal vez alguien que se dedica a vender, ¿verdad? En una sala de ventas. Y este equipo de 4 personas no saben para dónde van. Y cada día es una sorpresa, ¿verdad? Y las quejas más comunes son, no vendimos nada. No les voy a poder pagar esta quincena. ¿Y cómo? Pues no han hecho estudios de mercado, sino se ha analizado el marco teórico del zapato. Actualmente ustedes saben de que la industria del cuero ha sido sustituida por una industria de materiales sintéticos. Entonces las fábricas mundiales, empresas de zapatos que hay en todo el mundo, como Floorchain, como pudiera ser la DOC acá en El Salvador o Incatecu en Guatemala, se han tenido que modernizar pasando de productos de puro cuero obtenido de animales, ¿verdad? A cueros sintéticos, porque son más baratos, porque son igual de durables, porque son igual de suaves, porque tienen variedad de colores con mayor calidad, porque son más frescos para el pie, etcétera, etcétera. Así es que cuando vamos a comprar un zapato de marca, lo más seguro es que ese zapato que se ve precioso, muy cómodo, sea de un cuero sintético. Hay fábricas que se dedican solamente a elaborar este material
cuero sintético. Los cueros sintéticos son unas planchas que tienen aproximadamente 18 capas. Imagínense, para emular lo que es el cuero animal, ¿verdad? Entonces, en esas 18 capas, pues van capas para darle suavidad, para darle durabilidad, para darle incluso hasta el olor de cuero animal, para darle la resistencia que necesitan, para darle el acabado que necesitan. Así es que las industrias modernas de zapatos utilizan materiales sintéticos. Y por eso ven ustedes zapatos de muy buena calidad, de buenas marcas, con precios de 150 $200 en almacén de departamentos, hechos con materiales sintéticos. ¿Cómo va a competir un artesano contra una fábrica de esas? Si él hiciera las hormas para hacer zapatos de estilos modernos, si él hiciera las tallas diversas que hay en los zapatos comerciales, si él utilizara otros accesorios para el acabado del mismo, probablemente pudiera recuperar su mercado. Porque la ventaja es que es un producto de puro cuero. Y habrá una parte de la clientela que busca zapatos de puro cuero, pero un estilo que a él le agrade llevarlo, ¿verdad? Así es que el pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores, ¿verdad? Ese zapatero debería de ver qué ha sucedido en los últimos 40 años, cómo es que ha ido perdiendo clientes, por qué no vende, analizar lo que está sucediendo, investigar sobre la industria del calzado, el marco teórico conceptual, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en la industria de los zapatos? ¿Cuáles son las corrientes de desarrollo? No, es que ahora los zapatos son hechos con suela de hule. Bueno, pues todo el mundo busca zapatos con suela de hule, pues fabriquemos zapatos con suela de hule. No sé si ustedes han oído hablar de una marca estadounidense de zapatos, Hush Puppies. Creo que sí, ¿verdad? Estos zapatos Hush Puppies acá en El Salvador y creo que en toda Centroamérica los ha fabricado la ADOC. Y la ADOC desde hace algunos años también dejó de ser aquella gran fábrica centroamericana que era ejemplo de fabricación de zapatos, y ahora la mayoría de productos son importados, no son hechos por la ADOC. Pues bien, esa marca de zapatos, ese nombre, Hush Puppies, fue asignado hace muchos años, creo que tiene de existir unos 50, 60 años, creo que empezó ya por el año 55, 56 esta fábrica en Estados Unidos, y resultó de que había un señor que pensó en hacer un zapato cómodo que le permitiera al trabajador sentir que sus pies los llevaba en una nube. Entonces diseñó un zapato, el dueño, con piel de cerdo, que es más suave y es muy durable, y le puso una suela de goma. Y así surgieron los primeros zapatos Hush Puppies. Casi no pesaban en aquel entonces, muy livianos, muy cómodos, muy suaves y muy duraderos. La mascota de esa marca pues es un perrito de una raza que hay en Estados Unidos, y de ahí le quedó el nombre de Hush Puppies, y se hizo muy famosa en todo el mundo. Actualmente ha perdido muchos mercados, en muchos países dejó de existir la marca Hush Puppies porque estas fábricas chinas, ¿verdad?, compiten con zapato deportivo, tal vez no la misma calidad, pero con un precio mucho más competitivo y durable, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que saberlas como para poder hacer un estudio prospectivo de una zapatería. Bueno, eso es el principal concepto que quiero darles respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que ya sucedió y ha quedado atrás. Y recuérdense, el tiempo no lo podemos
guardar. El tiempo no es un par de zapatos que lo meto a un closet nuevo y me lo pongo a los 6 meses y está como nuevo. El tiempo que pasa ya no se puede recuperar. ¿Qué es el presente? Si pasado es todo lo que ya sucedió, ¿verdad? El presente es una palabra que viene del latín praesens y significa que es todo lo que está transcurriendo en este momento. Es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces ahora entendemos que el tiempo es el periodo transcurrido para que suceda un fenómeno, para que haya una actividad, ¿verdad? Sabemos que pasado es lo que ya sucedió, algo que terminó de hacerse, algo que dejó de ser incierto, porque ya es pasado, ¿verdad? El presente es un adjetivo que se refiere al tiempo transcurrido en este momento o actualmente. Vamos a ir pensando en un concepto que es muy ocupado cuando hablamos del tiempo y es lo que se llama línea del tiempo. La línea del tiempo no es más que una escala que puede tener cualquier orientación, puede ser horizontal, puede ser vertical, pudiera ser también circular, eso depende pues, del ingenio gráfico que tenga la persona, el planificador, ¿verdad? En esa línea del tiempo, lo que se hace es representar los hechos pasados, los presentes y el futuro de algún tema o de alguna situación, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una línea del tiempo que represente la historia de la fábrica de El Salvador, ¿verdad? Esta fábrica tuvo años de mucha gloria, ya por los años 60, ¿verdad? Era la empresa que proveía de zapatos a los 5 países de Centroamérica y luego se extendió a otras latitudes. El origen de esa zapatería, Doc, era, según el dueño, ¿verdad? Producir un zapato de bajo precio para toda la población que en aquellos años todavía andaba descalza. Bueno, todavía en este año 2020 hay personas que nunca han sabido lo que es un zapato. Probablemente no en la ciudad o en las cabeceras departamentales, pero en el interior del país hay algunos municipios donde todavía hay gente descalza, que nunca se ha puesto un par de zapatos. Así es que ese era el objetivo de esa empresa. Si yo quiero hacer una representación gráfica de lo que es la historia de la DOC en El Salvador, pudiera ocupar una línea de tiempo. El punto de partida pudiera ser el momento en que fue creada, ¿verdad? El año o la fecha exacta en que fue creada. Y a partir de ese momento yo puedo ir graficando todo lo que ha sucedido en los años pasados. Cuándo tuvieron su segunda fábrica, cuántas sucursales había en el año 2000, cuándo se cerraron las empresas en Honduras, cuándo abrimos en Costa Rica, etcétera, etcétera. Luego llegamos al presente. En el año 2000, ¿cómo está la DOC? Solamente una planta de hule allá en Ateos, con mercado solamente en Guatemala y El Salvador, con productos que son importados, y luego algunos hechos que van a ver en el futuro. ¿Cómo vamos a ver la DOC en el 2025, en el 2030, 2035, 2040? Claro, el futuro es algo que no ha sucedido. Solo lo estoy imaginando, lo estoy construyendo. Y de acuerdo a los planes que tenga esta empresa, yo pudiera adelantarme y decir, en el año 2025, la DOC tendrá presencia en el Caribe. En el año 2030 vamos a estar haciendo zapatos con materiales producto de la nanotecnología. Que en el
2040 la DOC va a estar vendiendo zapatos desechables. Qué interesante, ¿verdad? Ustedes saben de que con la conservación del medio ambiente, pues hay que cambiar muchas cosas que se hacen actualmente. Y algo útil es evitar, pues, tanto desperdicio, tanto desecho y tanta basura que el hombre produce. Entonces, habrá que hacer productos desechables y biodegradables. En lugar de estar contaminando el océano con botellas plásticas o con zapatos de cuero, pudieran pensarse en un zapato que solamente dure un mes, por decir algo, y que después del mes empieza a desintegrar. Y en 2 semanas no aparece nada, ¿verdad? Qué interesante. Así es que en esos términos es que se hace una línea del futuro. Es una representación gráfica de lo que ha sucedido en el pasado, está sucediendo y va a pasar en el futuro respecto a un tema, a una empresa, a una persona, un país, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos libros ustedes ven estos diagramas de línea del tiempo, ¿verdad? Son hechos puntuales, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una línea del tiempo para representar los presidentes que han habido en El Salvador. Pues empezará desde el primer presidente de la República de El Salvador hasta el actual, ¿verdad? Y si queremos imaginarnos el futuro, pudiéramos decir quién va a ser el próximo presidente en los siguientes 5, 10, 15 años, ¿verdad? Por lo menos mencionar el partido o algún político que ustedes le vean características de posible presidente. Así es que ese es el concepto de línea del tiempo. Les pido que por favor lo practiquen, aprendan a hacer una línea del tiempo. Futuro. La palabra futuro viene del latín futurus y es todo aquello que está por venir. Es lo que no ha sucedido todavía. El futuro está delante del presente y es lo que no ha sucedido, ¿verdad? El futuro no lo podemos adivinar. El futuro es incierto. Ahora bien, con la prevención podemos prepararnos para el futuro. Si ustedes, por ejemplo, se empiezan a trabajar este año o el próximo año y tienen la meta de comprarse un carro y se ponen a ahorrar, están haciendo una previsión para el futuro. Se ponen a ahorrar cierta cantidad, hacen un plan de ahorro para que en un lapso de 2, 3 años pues tienen para la prima o para comprarse un carro usado y cumplen su deseo de tener un vehículo, ¿verdad? Pero en esa labor de ahorrar dinero para comprar su vehículo pueden haber acontecimientos imprevistos. Puede ser que tengan la necesidad de gastar en su salud, se enferman y tienen que ocupar sus ahorros. Resulta que por cuestiones de inseguridad necesitan trasladarse a otro departamento. Se gastan lo que estaban ahorrando para el vehículo. Eso no lo podían haber adivinado. Sin embargo, desde el punto de vista prospectivo, una persona que esté planificando comprar un vehículo debería de analizar prospectivamente los posibles futuros. Si lo hace solo con el presente, casi seguro que va a tener problemas en el futuro. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hablemos del combustible. Vamos a suponer que los carros de gasolina van a continuar. Estas personas se ve motivada a comprar un vehículo y empezar a ahorrar porque la gasolina está a 2.21 de dólares el galón. Entonces la persona lo ve como una oportunidad y hace un presupuesto de qué tantos kilómetros para ir a su casa, al trabajo, del trabajo a su casa, para ir a la universidad y que gasta tanto en gasolina al mes. Pero con el precio del presente. Entonces, si él hiciera un análisis prospectivo, tendría que revisar cómo han sido los precios del combustible en los pasados 10 o 15 años, o en los últimos 5 años por lo menos, ¿verdad?
poder determinar cómo ha estado fluctuando el precio del galón de gasolina. Y él se va a dar cuenta que en los últimos 5 años ha estado variando entre 2.75 y 4.50. Eso es muy diferente a proyectarse con un precio de combustible de 2.21 el galón. Ante ese análisis de los últimos 5 años, aunque ahorita esté a 2.21, él tendrá que analizar el marco teórico de la explotación del petróleo que está sucediendo en la OPEP, en el mundo entero, respecto a este recurso energético. Y ahorita en el presente se tenía que estar dando cuenta de que los precios empiezan a subir, porque el mercado empieza a reactivarse, porque la producción empieza a disminuirse. Por lo tanto, los excedentes disminuyen y el precio va a subir. ¿Quién sabe a qué precio va a llegar? Entonces, un estudio prospectivo le debería decir a esta persona a qué se va a enfrentar, que el precio del combustible suba a $4 el galón. Que los vehículos tengan que pagar un impuesto más por las matrículas, que la importación de carros traídos de Estados Unidos también se vuelva a disminuir o se cierre, ¿verdad? Entonces solo le va a quedar la opción de comprar carros nuevos. Y si no ha hecho esa prevención, el dinero que pueda ahorrar no le va a alcanzar para la prima de un carro nuevo. Así es que con estos ejemplos de análisis quiero adelantarme a hacerles comprender lo que es la prevención y cómo un estudio prospectivo en una empresa la está preparando para enfrentar el futuro. Esta es una conjetura que puede ser calculada, especulada, teorizada o anticipada de acuerdo a los datos que se tienen en un momento concreto. Se pronostican lluvias, conociendo la velocidad del viento, temperatura, humedad, etcétera, pero no con completa exactitud. Ustedes saben que los noticieros nos dicen que el día martes 26 de mayo del 2020 hay un 80 de probabilidades de que llueva. Y pasan las 24 del día y no llovió. Y el día miércoles el vaticinio es que solamente hay un 10% de que llueva. Y cae un torrente tremendo. Porque hay incertidumbre. Eso no puede ser precisado con exactitud. El futuro no se puede adivinar. En la medida que tengamos más información del pasado y manejemos mejor las estadísticas para llegar al presente, vamos a poder anticiparnos de una mejor manera al futuro. Y quiero ejemplificar con lo que sucede en los deportes de Estados Unidos. El deporte por excelencia en Estados Unidos, el béisbol, ¿verdad? Hay otros que también tienen mucha afición, pero me voy a referir al béisbol. El béisbol en Estados Unidos es un deporte de estadísticas. Y realmente lo que un jugador puede hacer cuando esté en el home, en su turno de batear, lo predicen con mucha precisión. ¿Cómo hacen para predecir lo que este jugador va a hacer en ese momento en que está bateando? Como es un deporte de estadísticas, resulta que el narrador de ese juego tiene un computador donde están las estadísticas desde que el jugador era niño, ¿verdad? Y cómo empezó jugando béisbol, sus primeros equipos, su desempeño en ligas infantiles, en la high school, en la universidad y ahora como profesional. Entonces, es tal cantidad de información procesada por un computador que este narrador viene y en algún programa que tiene a su alcance, él simplemente pone el nombre del bateador. Ya el software reconoce que este bateador es derecho, que le gusta dejar pasar la primera bola, etcétera, etcétera. Y luego lo enfrenta al pitcher que tiene enfrente. Y le hace lo mismo. Analiza toda la información histórica de este pitcher, cómo es que abre los partidos, cómo es que hace su primer tiro, cuántos strikes lanza antes de una bola, cuántas veces da bases por golpe a los bateadores, cuántos errores comete
en los diferentes partidos de un campeonato, etcétera, etcétera. Es tal cantidad de información que cuando el narrador va a predecir qué va a ocurrir con ese bateador que se está enfrentando a un pitcher tal, con nombre y apellido, la computadora le dice, lo va a ponchar. La computadora le va a decir, va a tomar la primera base, va a batear un hit doble base. O de seguro, por todas las características y estadísticas, este bateador va a realizar un home run, que son esos batazos donde la pelota sale al público y el jugador pues da la vuelta completa y anota una carrera. Entonces, obviamente que es un deporte de estadísticas, porque tienen cuadriculado a todos los jugadores, por lo tanto, se hace una predicción más precisa. A pesar de eso, no es 100% seguro, porque resulta que van 2 strikes y 3 bolas y está el tiro decisivo del pitcher. Y desafortunadamente nunca le había pasado y en ese momento se resbala. Casi se cae y falla el tiro que tenía que hacer. Y le da la base por bolas. O se la pone para que haga un home run, etcétera, etcétera. Entonces, hay cierta incertidumbre siempre. El futuro no puede ser predecible al 100%. Siempre hay un grado de incertidumbre. Ahora, que le atine, pues puede ser cuestiones de azar, puede ser cuestiones de una buena documentación, puede ser cuestiones de corazonada, pero no es una predicción técnica, científica, para decir que esta persona pudo adivinar lo que estaba sucediendo. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Hemos hablado con cierta amplitud sobre lo que es el tiempo, sobre lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro, ¿verdad? El estudio del futuro es parte de la prospección, que es el tema central de nuestra asignatura. Quiero que repasemos estos conceptos. La raza humana siempre se ha preocupado por el futuro. Siempre el hombre ha tenido interés en saber el futuro. Por supuesto que ha ocupado diferentes herramientas. Lo ha hecho por medio de la astrología. Entonces, desde hace muchos milenios atrás, el hombre y culturas muy ancestrales se dedicaban a estudiar los astros. Y de acuerdo a las posiciones de los astros y cómo se repetía su visibilidad desde la Tierra, pues ellos predecían que iba a suceder algo, ¿verdad? En base a los astros. Una ciencia que se llama astrología. La ciencia pura utiliza otros métodos probabilísticos para calcular el futuro. También las religiones se basan en profetas que anuncian el futuro. Y los profetas, pues, religiosos que se mencionan, por ejemplo, en la Biblia, vienen de más de 2000 años atrás, o sea, hace milenios. El hombre ya se interesaba por adivinar el futuro. Ante esa incertidumbre que existe siempre al predecir el futuro, porque así como puede suceder, puede ser que no suceda, no es 100% seguro, ¿verdad? Ustedes saben, hay algunos personajes que se hacen famosos, como son los astrólogos, ¿verdad? Alguien muy famoso en la televisión salvadoreña es Walter Mercado. Pero Walter Mercado es alguien que estudió astrología y luego, pues, la aplica de una manera inteligente para hacer creer que él adivina, ¿verdad? Estas personas lo que tienen es una preparación para poder dar a entender de que están adivinando, pero realmente lo que están haciendo es sacándole datos a las personas para poderles decir lo que ellos quieren oír. ¿A qué me refiero? Voy a imaginarme una cita de una persona ante una señora que adivina la suerte. Lo que tiene para adivinar la suerte, pues es una baraja que le dan el nombre de tarot, ¿verdad? Entonces esta persona
revuelve las cartas y las empieza a sacar al azar. Y a cada carta le da una interpretación. Pero esta persona tiene la habilidad de decirle cosas a la persona para sacarle algunas verdades. Ella las va hilvanando y por eso es que le va creando una historia de lo que le va a suceder en el futuro. Con preguntas como, por ejemplo, que son cosas muy generales, ¿verdad? Si la persona ve que su cliente es una señora ya de edad madura, una señora de 45 o 50 años, que la llega a consultar para que le adivine la suerte de su futuro, qué le va a pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Creen ustedes que decirle a esta señora que tiene hijos sea un acto de adivinanza? ¿Qué probabilidad hay de que esta señora ya sea madre? Pues muy alta, pues. Ya una señora de 50 años, en su gran mayoría las mujeres a esa edad ya fueron madres. Entonces, decirle de que ella es madre, no le dice de cuántos hijos, engaña a esta persona que le está adivinando su vida y que, me adivinó de que yo soy madre. Pues sí, pero eso, si no lo adivinó, inmediatamente cambia su lenguaje cuando le respondan de que no tiene hijos y le va a adivinar de que tuvo dos pérdidas, que tuvo pérdidas. No le dice la cantidad y obviamente es posible que esta señora pues haya tenido esa experiencia. Así es que eso no es adivinar, eso es prácticamente una charlatanería, ¿verdad? Es palabras que engañan a la gente, haciéndoles creer que ellos tienen el don de adivinar, ¿verdad? Pero el futuro no se puede saber. Así es que esto sucede de muchas maneras, creo que por ahí vamos a ver otros ejemplos o en las lecturas que les voy a recomendar. Estamos a las 5:52. Creo yo que por el momento es suficiente. Me gustaría dedicar estos últimos 8 minutos para hacer un cierre de la actividad y para dejar un momento de algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, esta tarde hemos hecho un repaso de la parte explicada el día de ayer, la introducción que hicimos. También la aprovechamos para ver los datos generales de la asignatura, la introducción, ¿verdad? Que se hizo con una presentación. E insistimos mucho en la planificación. De aquí en adelante solo vamos a hacer mención de la planificación para hacer referencia a fechas de entrega o tareas, pero ya no repasamos eso que ya fue ampliamente pues presentado, ¿verdad? La planificación ya la poseen ustedes y está en varios documentos, por lo tanto ya no debe quedar ninguna duda. Y luego dedicamos la última hora para hacer una iniciación a la unidad número 1, que tiene que ver con los conceptos del tiempo, sobre todo, que hemos hablado esta tarde. Hemos aprendido lo que es el tiempo, lo que es la línea del tiempo, lo que es el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Y hasta ahí vamos. Vamos despacio, pero poco a poco. La asignatura es como un jet, ¿verdad? Esos jets grandes que llevan 300 personas adentro y que toman pista en un aeropuerto y poco a poco van para despegar. Y una vez se elevan y alcanzan la altura de navegación, unos 10.000 pies, velocidad de crucero. Y 1.000 kilómetros y lo recorren en 1 hora. Así es que eso se va a convertir en la asignatura. Cuando ya alcancemos la velocidad de crucero, obviamente que vamos a ir un poco más rápido. Bueno, entonces, quiero ver si tienen alguna pregunta. Por ahí alguien, Silvia, puso la palabra cualitativas. Yo mencioné por ahí algo al respecto y lo vamos a relacionar un poco con las variables que se analizan en los estudios prospectivos. Toda investigación se puede basar en variables cualitativas y cuantitativas.
Cualitativas son aquellas que se expresan en términos descriptivos nada más, por medio de adjetivos, ¿verdad? Y lo cuantitativo son aquellas variables que se expresan en términos de medición, de números. Entonces, cuando les puse el ejemplo de a qué hora se entró el niño, es una variable cuantitativa que debe ser respondida con una hora que está marcando un reloj. No es una variable cualitativa. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes qué tan satisfechos se sienten de esta jornada, de este martes 26 de mayo, pues es una variable cualitativa. Ustedes me pueden decir que se sintieron cómodos, pero no tengo una escala para medir la comodidad. Pueden decirme que se sienten satisfechos. Y la satisfacción también es una variable cualitativa que se expresa en términos de adjetivo, no en términos numéricos. Así es que esa es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas. Tenemos 4 minutos todavía para finalizar la jornada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre lo estudiado esta tarde? Vamos a ver lo que dice Rafael. Al hablar de análisis prospectivo, se pueden ver algunas probabilidades que se pueden presentar en el futuro. Exactamente. El análisis prospectivo nos va a ayudar a planificar enfocados a los futuros que se determinen en el estudio. Los futuros no son más que posibles campos de acción. Los futuros son las posibilidades que tiene una empresa para desarrollarse en los años venideros. Entonces, como es algo incierto, el planificador debe imaginarse esos futuros, que pueden ser futuros pesimistas, futuros moderados, futuros optimistas, ¿verdad? Porque alguien puede decir, con el ejemplo que les puse del combustible, el que quería comprar un vehículo, una actitud muy conservadora de esta persona es, no, si los combustibles van a seguir bajando de precio, pues el próximo año que yo compre mi vehículo, a dólar va a estar la gasolina. Pero otro futuro que podría ser muy pesimista, no, si dentro de un año la gasolina va a costar 4.50. Entonces yo voy a hacer planes económicos ante ese precio posible de 4.50. Así es que son dos extremos, ¿verdad? O puede ser que un tercer futuro se ponga en la posición intermedia. No, mis cálculos de lo que voy a ahorrar y gastar mes a mes cuando tenga mi carro es pensando en que la gasolina va a estar costando 3.40. Esa es una percepción del futuro moderada, ¿verdad? Ni en un extremo ni en el otro. Por supuesto que aquí entran algunas características de habilidad de los planificadores, la experiencia, cuántos estudios prospectivos ha realizado, su formación académica, su conocimiento general de muchos otros aspectos del entorno en que se desarrolla una empresa, ¿verdad? Por lo regular, los estudios prospectivos se hacen con un equipo multidisciplinario. Y ese es el porqué. En nuestro proyecto de cátedra estamos formando equipos de 5 personas, pensando en que van a haber 5 opiniones diferentes, 5 puntos de vista diferentes. Así es que poco a poco van a ir entendiendo las razones de las asignaciones evaluadas y el por qué tomamos estas decisiones en la asignatura. Steven está preguntando o comentando que si con los estudios prospectivos
podemos crear planes de contingencia. Esto es más que un plan de contingencia. Un plan de contingencia es la solución a una situación que yo me imagino que va a suceder. Por ejemplo, en la fábrica X tengo solo una máquina. Y yo sé como gerente que si se arruina, tengo que parar la producción. No sé cuánto se va a dañar, ni cuánto tiempo, ni cuánto me va a costar levantarla, pero un plan de contingencia pudiera ser imaginarse que va a fallar la máquina y disponer de un plan de contingencia. El plan de contingencia pudiera ser: alquilo una máquina sustituta a tal empresa, compro una nueva o mando a hacer los productos con la otra empresa, etcétera, etcétera. Eso es un plan de contingencia. El plan prospectivo es adivinar a mayor magnitud las situaciones que se le pueden presentar a una empresa. Bueno, señores, con esto quiero cerrar mi participación de esta tarde. Espero que se hayan sentido bien, que hayan avanzado en su concepción mental de lo que va siendo la asignatura poco a poco, y los invito a que sigan trabajando, ¿verdad? Si tienen alguna duda sobre este material o sobre las tareas que ya están indicadas, por favor, ahí está mi correo, o está el aula digital. Cualquier duda que quieran hacer, si no se han atrevido a hacerlo en forma grupal en estas reuniones virtuales, pues pueden hacerlo por escrito a través del correo electrónico. Les agradezco mucho su puntualidad. Qué bueno que este día hayan hecho el esfuerzo de conectarse unos minutos antes. Así es que les deseo una feliz tarde, síganse cuidando y seguimos en comunicación. Mucho gusto, señores. Pasen feliz tarde.